Y el fuerte despliegue militar de Estados Unidos al sur del Mar Caribe frente a Venezuela sigue acaparando titulares y la atención de quienes siguen cuidadosamente cada movimiento de este operativo. ¿Es realmente este el comienzo del fin para Maduro y el cártel de los soles? ¿Está preparada la oposición para recuperar al país? ¿Cómo podría darse el proceso de transición? Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña María Corina Machado, quien ha liderado la oposición venezolana con enorme valentía. María Corina, bienvenida a Voz News. Muchísimas gracias, Karina, un placer. María Corina, Estados Unidos ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico en la región, pero sin duda alguna el panorama ha cambiado drásticamente para la dictadura de Nicolás Maduro con las acciones de la administración Trump. El no reconocerlo como presidente de Venezuela, sino como un usurpador. El declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista. El identificar a Nicolás Maduro como su líder y el aumentar la recompensa por su cabeza a $50 millones. ¿Es este el inicio del fin para el narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, esta es la estrategia correcta para lograr desmantelar esta tiranía que le ha hecho tanto daño no solamente a la vida de los venezolanos, como que ha desestabilizado toda la región y que además tiene como objetivo hacerle daño a la sociedad norteamericana y a sus instituciones. Haber calificado a Nicolás Maduro como lo que es, el jefe de un conglomerado criminal que además tiene carácter narcotraficante y terrorista, es un paso fundamental porque establece otra aproximación, que es la aplicación de la ley, el law enforcement, con todo lo que ello implica. Y creo además, Karina, que en las últimas horas hemos visto cómo se ha ido conformando una verdadera coalición internacional, lo que demuestra que las democracias de Occidente entienden que el conflicto más importante que hay que resolver en este hemisferio es la tiranía de Maduro. Por supuesto, al menos creemos que van alrededor de 7 países que están apoyando a Estados Unidos en este operativo, en el reconocimiento del Cártel de los Soles, precisamente como una organización terrorista. Ahora, por años Maduro ha dado apoyo a grupos promotores del terrorismo, grupos desestabilizadores de la región, grupos criminales como el Tren de Aragua, contrabandistas de petróleo y oro. ¿Qué representa precisamente esta lucha, no solamente para Estados Unidos y para Venezuela, sino para el resto de la región y el mundo? Bueno, es que tú lo has dicho, el régimen de chavista madurista convirtió además a Venezuela en un satélite de Irán. Venezuela es el único país en este hemisferio donde se producen drones de asalto de tecnología iraní, pero además ha convertido a Venezuela en el santuario, en el gran espacio para el tránsito de drogas. Según la DEA, el 24% de la cocaína que se comercia en todo el mundo pasa por Venezuela. Muchas toneladas y toneladas de esto llega a los Estados Unidos. Y además, con los recursos del crimen, tú lo has dicho, narcotráfico, terrorismo, lavado de dólares, mercados negros, el circuito del oro criminal, todo esto se utiliza no para el bienestar de la sociedad venezolana, sino precisamente para la represión interna y para financiar la desestabilización de la región. Una de esas estructuras es el Tren de Aragua, pero hay múltiples otros mecanismos que buscan socavar las bases de la democracia de América Latina. Afortunadamente esto ha cambiado, hay conciencia clara de la mayoría de los países del hemisferio de que esta amenaza hay que desmontarla y desde luego en el caso de Venezuela la legitimidad total está en las fuerzas democráticas, no solamente porque ganamos una elección de manera avasallante, sino porque hemos logrado mantener a la sociedad unida y hoy Maduro está más débil que nunca a lo interno y a lo externo del país. Bueno, justo no se había visto un operativo en la región desde 1989 de esta magnitud. Usted ha declarado recientemente que Maduro debería de estar preocupado porque Trump va en serio. ¿Qué tan en serio cree que va? ¿Cree que se atreva a cruzar la línea roja contra Maduro? Bueno, yo no voy a especular por ninguna de las acciones que pueda tomar el presidente Trump, muchísimo menos. Yo creo que lo que corresponde es atenernos a los hechos, a lo que está ocurriendo. Y le puedo decir que sin lugar a duda, el régimen está muy preocupado. Maduro sabe que ha perdido no solamente el pueblo de Venezuela, y como quedó demostrado en las elecciones, pero es que en la propia estructura militar y policial, el repudio a Maduro es total. Y a esta hora, mientras estamos hablando, se está dando esta discusión. No le digo solamente en los cuarteles y en el alto mando, en los hogares de cada uno de estos ciudadanos militares, donde sus familias les dicen a sus hermanos, hijos, esposos, padres, nosotros no nos queremos hundir con un cartel del narcotráfico.
Y Justamente, tienen que tomar una decisión, si se hunden con Maduro o si se salvan apoyando a la transición democrática. Ese es el dilema que está enfrentando hoy cada militar. y en ese sentido, el dictador Maduro señaló ayer que su régimen está supuestamente siendo amenazado por un submarino de propulsión nuclear. Escuchemos parte de lo que dijo. Porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Yo siempre digo, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos protege. A Venezuela no la va a parar nadie. Venezuela tiene una diplomacia extraordinaria. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Ahí están sus declaraciones. ¿Qué respondería a estas declaraciones de Maduro? No es que los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son en contra de Venezuela, ni en contra de los venezolanos. Es en contra de una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo. Por eso están tan preocupados, porque ellos sí saben lo que han hecho, los crímenes que han cometido. Y la realidad es que todo se va a saber, Karina. Todo se va a saber. Y la historia va a ser implacable con aquellos que en este momento hagan lo correcto, con aquellos que hagan lo incorrecto y con aquellos que no hagan nada, que pretendan a estas alturas mantenerse neutrales ante el horror de lo que ocurre en Venezuela. Y eso lo dirijo no solamente a los ciudadanos militares, pero también a todos los gobiernos de este hemisferio, porque al final hay que tomar una posición. O están con el cartel de narcotráfico, con una estructura del crimen y con quien es el tirano que viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, o están con el pueblo de Venezuela, con la justicia y con las democracias que se han manifestado a favor de la transición democrática en el país, que es una causa justa que ya fue mandada en un proceso electoral. Justo en ese sentido, hay varios reportes que señalan que se ha iniciado un reclutamiento forzoso en varios estados de Venezuela. ¿Tiene usted información al respecto? ¿Cree que podría haber división al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cree que Maduro tiene miedo de que se acerque su fin? Lo que estás diciendo es muy revelador. Desde el fin de semana hubo una orden obligatoria a todos los empleados públicos, militares, policías, bomberos, maestros, enfermeros, de que tenían que ir obligatoriamente a todas las plazas Bolívar de Venezuela, que las hay en todas las ciudades y pueblos de nuestro país, a inscribirse como milicianos y que les entregaran armas y equipos, etcétera. Y los que no fueran les decían que les quitaban sus empleos, les quitaban las bolsas de comida, los bonos, etcétera. Fue realmente impresionante ver las plazas Bolívar de toda Venezuela vacías. La gente se rebeló. Comprenderás que un venezolano que gana $1 al día, con una pensión de $3 al mes, va a querer salir a hacer qué, a defender la dignidad de quien lo ha sometido en la miseria más absoluta, mientras ellos se esconden. Y desde allí empezaron efectivamente con un proceso que ha sido reportado en distintas partes del país, de que están buscando jóvenes en todas las distintas comunidades. Pero ¿con qué se están encontrando? Con las madres que van a defender a sus hijos. Así que esto es un acto desesperado, pero muy, muy revelador de lo que tú dices, las enormes fracturas y divisiones que ya existen dentro del régimen venezolano. Justo otro de los elementos clave y que acaba de mencionar son los países en la región, especialmente los de izquierda. Ayer reportábamos sobre el presunto plan de Brasil para intentar rescatar a Maduro. ¿Sabe algo de ello? ¿Cree que otros países de izquierda en Latinoamérica pudieran ayudarlo? Han habido muchos rumores en esta materia en las últimas horas de distintas iniciativas en distintas partes del mundo. Y yo la verdad es que prefiero, en un momento tan delicado, actuar con mucha responsabilidad y no opinar con nada que no ha sido oficialmente confirmado. Pero lo que yo sí te diría es que es un momento en el cual todos los gobiernos, todos, van a tener mucho cuidado. Maduro es una de las figuras, si no la más detestada en todas las Américas. Los pueblos de las Américas están con el pueblo de Venezuela. Y tanto por política interna como por política exterior, se van a cuidar mucho
al ponerse de lado de un sistema criminal, de una figura tan repudiada y en contra de la legítima lucha y derecho que tiene Venezuela de salir adelante. Así que yo creo que los gobiernos han entendido que esto no es un tema de izquierda o derecha exclusivamente, esto es una dimensión superior. Aquí estamos hablando de las instituciones republicanas, de la democracia y de los derechos humanos. Y aquellos que hoy avalen a Maduro están frente a la historia condenándose con el mayor criminal que ha habido en este hemisferio. María Corina, Estados Unidos ha tomado una serie de pasos contundentes que los estamos viendo hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿está preparada la oposición? ¿Cómo va a reaccionar la oposición y los venezolanos para recuperar su país y no perder esta oportunidad? Yo te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque yo sé que hay muchas personas que en Estados Unidos y en otros países se preocupan al recordar lo que han sido otros episodios en la historia donde hubo salida de un régimen por otro y que se presentaron situaciones de caos o de violencia, etcétera. Yo quiero dejar esto bien claro. Yo me atrevo a decir que Venezuela es quizás la sociedad más cohesionada que hay en el mundo hoy, sin duda en este hemisferio. Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Entre los venezolanos no hay diferencias ni tensiones religiosas, raciales, regionales, ideológicas, sociales. Todos queremos lo mismo. No solamente que Maduro se vaya, como lo ordenamos en el proceso electoral, sino construir un país donde haya justicia, donde podamos vivir con dignidad y donde nuestros hijos regresen a casa. Y el día que Maduro salga del poder van a ser millones de venezolanos que van a regresar de Estados Unidos, de Europa, de los países de América Latina a reconstruir nuestro país. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestros equipos listos y los planes para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días. Y será una transición ordenada, pacífica y reversible. Venezuela será libre y lo vamos a convertir en el gran aliado en seguridad, en comercio y en energía de los Estados Unidos y las democracias de Occidente. Justo eso quisiera preguntarle, después de más de 2 décadas del chavismo y de que muchas de las instituciones están tomadas por la narcodictadura, ¿cómo podría darse este proceso de transición y de regreso a la democracia? Bueno, nadie puede anticipar cuál va a ser el hito final o el detonante que va a traer toda esta energía. Lo que sí les puedo garantizar es que este es un proceso irreversible. Venezuela cambió para siempre. Maduro va a salir y ahora tenemos que prepararnos para un país que lo han dejado en ruinas, levantarlo con firmeza, con energía, con dignidad y convertirlo en el milagro venezolano, en el sentido del boom económico, del crecimiento institucional y también en el plano humano. Sanar todas estas heridas tan profundas, ese daño tan grande que nos ha hecho y poder reencontrar finalmente nuestra familia. Será un trabajo arduo, pero el resultado va a ser extraordinario porque estaremos sentando los pilares institucionales de la Venezuela de los próximos 100 años, donde nunca volverá a haber una tiranía. ¿Estaría María Corina Machado a favor de un operativo de los Estados Unidos antinarcóticos, anticártel de los soles en territorio venezolano? Nosotros estamos a favor de desmontar una estructura criminal. Es un tema no solamente de orden humanitario, por la cantidad de venezolanos que hoy están siendo perseguidos, que mueren día a día por el horror de esta tiranía, pero también por un tema de seguridad hemisférica. Y nosotros estamos en comunicación con muchísimos países de este hemisferio y de otras partes del mundo para asegurarnos que todo lo que haya que hacer para aplicar la ley y desmontar estas estructuras efectivamente se hace. Y ahora además muy satisfechos de ver cómo esta coalición internacional crece, tal como lo anunciaba ayer el secretario de Estado Marcos Rubio. Así que estamos muy agradecidos al presidente de los Estados Unidos, muy agradecidos a la administración Trump porque se está llevando adelante la estrategia correcta. Por supuesto, una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿hay funcionarios del régimen que quizás están pensando ya en negociar o en exiliarse, de los que usted tenga conocimiento? No tengo duda, obviamente son temas sobre los que no podemos elaborar públicamente, pero le aseguro que todas estas personas
esta es hoy la discusión que están dando ellos y sus allegados, porque es evidente que este proceso no tiene vuelta atrás. María Corina, evidentemente estos momentos parecen momentos con muchísima esperanza. ¿Cómo los vive María Corina Machado en medio de la esperanza que se ve por el futuro de Venezuela, pero también en medio de la tensión ante las amenazas de la narcodictadura de Maduro? ¿Siente miedo? ¿Se siente segura? ¿Cómo está viviendo estos momentos? Como dices, estos son momentos históricos y uno siente que estamos viviendo días que los que se va a escribir siempre, y donde le vamos a contar a generaciones y generaciones. Los niños de Venezuela los estudiarán siempre. Entonces, lo primero que tenemos es una gran responsabilidad por lo que sabemos que está en juego, no solamente para Venezuela. Yo estoy convencida que el futuro de toda la región se está decidiendo aquí. Una vez que salga Maduro, saldrá Cuba, saldrá Nicaragua, y esto tendrá un gran impacto en todos los países de las Américas. Esto es realmente algo histórico y representa un legado único en este momento de la historia. Ahora, sin duda, las amenazas son muy grandes. Estamos quizás en el momento más peligroso y tenemos muchos compañeros que en esta hora están siendo presionados, amenazados. Son 816 presos políticos, 42 venezolanos que han sido desaparecidos y no sabemos de su paradero. Pero al mismo tiempo, te puedo decir que lo que me invade cada minuto es un enorme orgullo de lo que la sociedad venezolana ha sido capaz de hacer. Y a pesar de esta represión brutal, nuestra organización subterránea sigue creciendo, la gente está absolutamente esperanzada, dispuesta a hacer lo que nos corresponde y todos convencidos que de la mano de Dios vamos a lograr la libertad de Venezuela. Y todos queremos que así sea. María Corina, finalmente usted publicó justo hoy un video hablando sobre el brillante futuro que le espera a Venezuela, de un Venezuela próspero y productivo. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a los venezolanos y al mundo de lo que se viene? Nosotros vamos a convertir a Venezuela del hub criminal de las Américas en el hub energético y tecnológico de las Américas en poquísimo tiempo. Y lo vamos a hacer con el talento de millones de venezolanos que han tenido que dejar nuestro país y de millones que se han quedado aquí, juntos. Venezuela tiene unos recursos naturales que muy pocos otros países en el mundo tienen. Y además una ubicación geográfica incomparable. Pero sobre todo tiene gente talentosa, buena, amante de la libertad y de la familia. Y vamos a hacer a Venezuela ese milagro que te decía, una oportunidad de más de 1.7 trillion. Lo digo trillion porque en español tú sabes que Claro. es otra terminología, pero esto es gigante, la oportunidad de inversión. A mí me están contactando, Karina, cientos de empresas diciéndome queremos invertir en infraestructura, en tecnología, en energía, en tech, en fintech. O sea, todo está por hacer. Y creo que será un ejemplo de cómo, a pesar de la destrucción del socialismo y la tiranía, la voluntad de un pueblo que ama la libertad, junto a aliados genuinos de la democracia en el mundo, podemos transformar eso en un periodo de tiempo brevísimo. Así que estamos haciendo historia y yo sé que te voy a recibir a ti aquí en una Venezuela libre muy pronto. Amén. Con el favor de Dios, eso es lo que todos queremos de verdad. Nuestras oraciones por el pueblo venezolano y por supuesto que seguiremos muy atentos a lo que suceda. Gracias de verdad, María Corina, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted. Así nos vamos a la pausa comercial. Autoridades médicas dan a conocer el estado de salud de las víctimas del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis. Los detalles de esto y más al regreso aquí en Voz News.